Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Chat Médico Prevén. Como ustedes saben, pues estamos viviendo tiempos diferentes con esta pandemia del COVID-19. Y bueno, pues cuando nos enfrentamos a este tipo de cosas desconocidas, pues las mejores armas que tenemos para luchar son el conocimiento y la información. En esta edición del Chat de abril, Chat Médico Prevén del mes de abril, está con nosotros, nos acompaña el doctor Alejandro López, quien al final estará compartiendo las preguntas con el auditorio, con todos ustedes. Y estamos muy contentos hoy porque tenemos una invitada de lujo. Ella es licenciada en psicología con especialidad en el área clínica. Ella ha realizado en México y en el extranjero maestrías y posgrados de neuropsicología clínica, neuropsicología y educación, psicología de la salud, bioética y neurociencias. Tiene un doctorado en psicología en la rama de las neurociencias. Actualmente ella está en el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre, en la División de Neurociencias y Servicio de Psiquiatría. Y hoy nos va a hablar de la salud mental en medio de esta pandemia. Ella es Lucía Ledesma Torres. Doctora, muchas gracias por acompañarnos. Es un honor para Prevén Seguros y el Chat Médico tenerte con nosotros. Y antes de que empiece, solo quisiera decirle a nuestro auditorio que dejaremos unos minutos al final para responder sus preguntas. Lucía, muchas gracias nuevamente y vamos adelante con nuestro chat médico del mes de abril. Muchas gracias, Jorge, por esta presentación. Muchas gracias al doctor Alejandro por la invitación y desde luego pues a todo el equipo de Prevén, pues que siempre han sido y son cálidos durante las participaciones que gustosamente me ha tocado realizar con el equipo Prevén. Bueno, pues buenas noches a todos. El día de hoy impartiremos una temática que de alguna manera nos impacta a todos. Y esa temática tiene que ver pues con cambios en el estado de ánimo, con cambios psicológicos, con cambios también en nuestras rutinas, en nuestras actividades, en el ejercicio de nuestra profesión, vinculados a la situación de emergencia sanitaria por COVID-19 que nos encontramos viviendo. Entonces, pues bienvenidos todos. Vamos a empezar con el tema salud mental y COVID-19. Entonces, pues bueno, esta ha sido una situación pues realmente llamativa desde varios puntos de vista, impactante también desde varios puntos de vista. Y bueno, pues una de esas aristas que vamos a analizar hoy, que vamos a platicar hoy, tendrá que ver con esas reacciones vinculadas al estado de ánimo, a la salud mental, pero también cuando las cosas se complican a la psicopatología o a las alteraciones que suceden a nivel psíquico. Hay que considerar que el efecto de las pandemias, esta no ha sido pues la única pandemia que hemos atravesado como humanidad, han perturbado de manera significativa pues la vida de un país, de una nación y del mundo. Y esos cambios han trastocado pues diferentes aspectos que tienen que ver desde el funcionamiento social, aspectos que tienen que ver con el funcionamiento económico, aspectos que tienen que ver con el acceso desde luego a la salud, aspectos que tienen que ver con el ejercicio de la profesión, cada uno de nosotros en nuestras diferentes actividades laborales, particularmente pues para el personal sanitario también que se encuentra pues enfrentando actualmente esta pandemia. Los niños pues han modificado sus rutinas, ahora tienen que estar en casa, en situación de confinamiento. Las personas adultas mayores, por ejemplo, que pues hay un número importante de adultos mayores que viven en estado de soledad. Aquellas familias que están separadas territorialmente dentro de un mismo país o dispersadas en diferentes países. Entonces, pues todas estas circunstancias han generado tensiones,
situaciones de ansiedad, de angustia, dado que se plantea un escenario pues de incertidumbre y de cambio. Entonces, cuando esto sucede, vamos a tener principalmente dos tipos de reacciones que ven ustedes de manera resumida en esta diapositiva. Una reacción tendrá que ver con adaptarnos relativamente rápido a una situación cambiante, que puede ser, como les mencionaba, angustiante, y resolverlo con relativo éxito, considerando que la incertidumbre ya se vuelve una parte tangible de nuestras vidas. Y en otro de los casos, cuando estos recursos que cada uno de nosotros tenemos a nivel psicológico fallan, pueden haber a su vez fallas en ese proceso de adaptación y como tal sobrevenir manifestaciones psicopatológicas o alteraciones psicológicas que afecten de manera importante nuestra situación emocional y psíquica. Entonces, ¿qué son o cuáles son las variantes que tienen que ver con estas dos principales reacciones? Primero, nuestra capacidad de adaptación a una situación de estrés cambiante. Una, la vulnerabilidad que cada uno de nosotros tenemos por diferentes motivos, por nuestro contexto, nuestra situación económica, nuestro acceso a la salud, nuestros aspectos genéticos, biológicos, hereditarios, nuestra edad. Sabemos ahora que hay poblaciones de mayor riesgo, como las personas con obesidad, las personas, por ejemplo, que tienen hipertensión arterial, que tienen diabetes, y les quiero decir que en el programa que estamos llevando a cabo de atención psicológica virtual, pues mucha gente, sobre todo en la última semana y media, ha solicitado el servicio y plantean sobre esta situación de vulnerabilidad que cada uno percibe tener y que en muchos de los casos son reales. El estar en una situación de obesidad, de tener varias enfermedades. Me decía una señora, por ejemplo, con su hija, viven juntas, pues que tenía prácticamente todos los puntos para ser proclive a complicarse en caso de contraer la enfermedad por COVID-19. Entonces, ¿de qué va a depender las reacciones que nosotros tengamos? De la situación de estrés que estemos atravesando, la magnitud que tenga esta situación, los alcances que tenga esta situación, la duración de esta situación y los agentes de vulnerabilidad que cada uno de nosotros tenemos. Entonces, cuando nosotros nos referimos a estrés, nos vamos a referir como una serie de reacciones que cada uno de nosotros vamos a tener y que rompen el equilibrio que nosotros teníamos en nuestro funcionamiento diario. De tal manera que se producen a su vez varias etapas que ustedes pueden identificar en sí mismos y que tienen que ver primero con una situación de alarma. En esa situación de alarma, en donde ya cada vez se nos hace más palpable que las cosas están cambiando, que las cosas se están complicando, empezamos a tener una serie de respuestas como las dificultades para conciliar el sueño. A lo mejor empiezo a pensar de qué manera voy a resolver mi situación económica si pierdo el trabajo, qué pasa si me llego a enfermar, si soy parte del equipo sanitario, qué pasa con mis hijos a perder el ciclo escolar. Entonces, vienen una vorágine de pensamientos que acaparan esta situación de alarma y eso tiene un sentido adaptativo. Ese sentido adaptativo tendrá que ver con resolver problemáticas de la vida cotidiana si bien nos adaptamos. Pero si no nos adaptamos bien, ¿qué es lo que sucede? Como ven en la diapositiva, al final podemos tener reacciones de miedo, de pánico, que nos paralicen, que no nos lleven a resolver, que nos quiten la tranquilidad prácticamente todo el día a día. Y como me decía también una de las pacientes que llamó justo, nos contactó el día de ayer, que ella tenía aproximadamente 6 días sin dormir de manera adecuada, también con diabetes, con hipertensión, y empezaba a tener taquicardia, sudoración, y ella decía, a lo mejor tengo síntomas por COVID-19, y realmente lo que estaba teniendo, después de hacer una exploración detallada con ella, es que estaba teniendo síntomas de ansiedad generalizada, ya estaba teniendo conatos de crisis de angustia, de trastorno de pánico. Entonces, ahí, ¿qué es lo que está sucediendo? Que están fallando los recursos o los mecanismos de adaptación en esta fase de alarma de la paciente y está empezando a desarrollar un ajuste psicológico anómalo o psicopatológico. Entonces, de las respuestas más frecuentes que tenemos ante la crisis será el miedo y el pánico.
Si nosotros nos quedamos en el rubro del miedo y empezamos a encontrar alternativas en nuestro pensamiento y en nuestras acciones, nos estamos reorganizando y nos estamos ajustando a la situación. Pero si ese miedo empieza a transformarse en pánico, en terror, en angustia, que es paralizante, que nos desorganiza, que es desproporcionado, muy probablemente nuestros mecanismos estén bajo un camino o en un camino que nos llevará a complicar nuestra situación personal. Entonces, ¿cómo vemos ahora este fenómeno? Eso ya a nivel individual, pero ¿cómo vemos este fenómeno en la fase de alarma cuando observamos una comunidad, observamos una sociedad? Lo vimos nosotros y lo observamos en el resto de otros países. Las compras de pánico de los alimentos, vimos un montón de memes de la gente comprando el papel higiénico, cosa que también era real en la vida cotidiana. Compras de pánico, de artículos médicos. Eso quiero decirles que ha pasado en todo el mundo. El desabasto, por ejemplo, de recursos de equipos médicos ha tenido mucho que ver con estas compras de pánico, en donde pues, el acceso a la información, como es el caso de Internet, nos permite acceder pues, a compras de todo tipo de recursos, entre ellos pues, material médico, que a veces podemos no saber ni inclusive utilizar, pero se da dentro de este mecanismo de desorganización y de terror en una sociedad. Hay estigmatización también en ciertos grupos ante la pandemia. ¿Hacia dónde se dirige la estigmatización? Lo voy a decir en estos términos, porque así es como se vive psíquicamente para quien estigmatiza. Se dirige la atención al grupo de los que se consideran los apestados. Entonces, ¿quiénes son los apestados? Pues al ser una pandemia podemos ser todos potencialmente, pero ¿quiénes específicamente los que están en mayor riesgo? Y ese es el equipo sanitario. Es una realidad que nos duele o que nos ofendemos cuando vemos reacciones violentas hacia el equipo médico, que pues allá en redes sociales hay varias notas al respecto, que se le echaron cloro a una enfermera, que se café caliente a otra, en varias latitudes del país, pero les quiero decir que es un fenómeno que se ha dado universalmente, inclusive en las sociedades más avanzadas que ya han pasado las primeras etapas como nosotros de la pandemia. Hay casos documentados pues de este tipo de agresiones o de estigmatización a grupos de riesgo en especial. Les comento eso porque al final pues los seres humanos somos muy parecidos independientemente de nuestra cultura o de nuestra posición geográfica. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando viene esta situación de crisis, de alarma? Pues ven ustedes del lado izquierdo que estamos en una situación de aparente homeostasis, a lo mejor estamos en nuestro propio caos cotidiano, pero es un caos que ya conocemos, que ya dominamos, que ya manejamos y que enfrentamos. Sin embargo, sobreviene una situación estresante de cambio y entonces se produce esta reacción de alarma que bien puede ser caracterizada por miedo en un sentido adaptativo que nos lleve a resolver o por pánico en un sentido desadaptativo. Sobreviene la crisis y ahí es donde una de dos, o nos adaptamos o nos desadaptamos y empezamos a desarrollar enfermedad mental o enfermedad psíquica o psicopatología. Viene un colapso ante las diferentes condiciones de vulnerabilidad. Y esto es como un caldo de cultivo. Les pongo un ejemplo. Si yo tengo antecedentes de depresión, antecedentes de ansiedad, tengo problemas económicos, tengo problemas al interior de la familia, sobreviene la pandemia, ya no tenía trabajo desde antes, ahora se agudiza la situación económica, se exacerban los problemas dentro de la familia porque tenemos que convivir más tiempo. A lo mejor mi acceso a los medicamentos para la depresión y a la ansiedad están restringidos porque no puedo ir al hospital, porque hay desabasto, porque no hay resurtimiento de recetas de forma tan rápida. Y entonces se va haciendo ese caldo de cultivo que puede contribuir pues a una situación de colapso psíquico. Entonces, ¿quiénes son o somos más vulnerables? Pues aquellos que de alguna manera van teniendo más factores que se agreguen a ese caldo de cultivo y que puedan llevar a un quiebre en ese proceso de ajuste. Otra de las cosas que se han documentado no solamente en México, sino en el mundo, que la cuarentena, lo que llamamos la cuarentena, el aislamiento, la campaña Quédate en casa, la sana distancia, etcétera, etcétera, a la larga va generando también reacciones psicológicas adversas para todos. Les comento las más frecuentes. Dentro de las más frecuentes pueden haber, por ejemplo, en algunos sectores, pues aburrimiento, apatía,
desgano. ¿En qué sectores? Por ejemplo, en jóvenes adolescentes, en adultos jóvenes. Puede haber inclusive en algún sector de la población que pueda tener una visión en donde minimice la situación. Ya han escuchado ustedes seguramente en redes sociales, en las noticias, pues que esto se puede tratar de un complot, de una conspiración que no existe. Entonces, la situación de confinamiento pues se vuelve un martirio, inclusive puede no respetarse el confinamiento, dado que se minimiza la situación y se puede uno poner en mayor riesgo. Ya hay casos documentados también en el mundo, inclusive de youtubers, por ejemplo, que se han estado por ahí paseando. Hubo uno de un reto, no sé si lo vieron, de un chico que pues hacía una apuesta para ver si se contagiaba o no de coronavirus, y entonces entraba a los baños públicos y tocaba con la lengua parte de algún elemento del baño público, bueno, hasta que se contagió por coronavirus, ¿no? Entonces pueden haber reacciones tan absurdas ante una indicación de confinamiento, de cuarentena, y otras, como por ejemplo, pues el terror que se vive o que vive el personal sanitario de contagiar a sus familiares, de llegar a casa y pues no poder acercarse a sus familiares que están en cuarentena, que están en confinamiento y que pues bueno, pueden vulnerar su estado de salud en caso de que el personal sanitario esté contagiado y que no esté presentando síntomas. En otro de los casos se altera el sueño. Entonces la persona, en vez de estar durmiendo pues los horarios que acostumbraba a dormir, ahora se desvela más, duerme menos por la noche, en el día duerme más, se hace más uso a lo mejor de las redes sociales, no se hace actividad deportiva, puede haber inclusive una alteración importante del ciclo sueño-vigilia porque estamos a lo mejor en una habitación demasiado oscura. Ya no les hablo de cosas a lo mejor más complicadas sociológicamente hablando. Por ejemplo, hay situaciones de confinamiento en donde pues hay familias o grupos que están hacinados totalmente. Les pongo un caso en España, por ejemplo, de aproximadamente en un departamento de unos 100 metros cuadrados, estaban viviendo alrededor de 25 personas, todos ellos inmigrantes ilegales, africanos en España, que vendían pues, mercancía en la calle, ya no podían salir a vender, por lo tanto no tenían recursos económicos, todos hacinados al mismo tiempo, no podían enviarle tampoco dinero a sus familias, tampoco tenían en muchos de los casos crédito del celular porque no podían ponerle a su dispositivo. Y entonces imagínense ustedes una situación de 40 o más días de confinamiento en ese estado de hacinamiento en 100 metros cuadrados, que a lo mejor pudiera ser suficiente para una familia pequeña, pero en el caso de 25 personas que no tienen recursos económicos, eso es un caos. Y así podemos hablar sobre diferentes circunstancias que genera, inclusive estando en una situación de confinamiento cómoda, una serie de cambios que tienen que ver con el estado afectivo. Ojo, también están los otros casos en donde ha beneficiado un estado de confinamiento. Hay quien está más productivo, quien se organiza mejor, quien hace inclusive ejercicio en casa, quien organiza muy bien sus horarios y se adapta rápidamente a la situación. Pero hablando en términos generales, no es tan sencillo en el común de la población que puedan adaptarse de forma importante. Fíjense bien en estos estresores durante la contingencia que resultan, o que a mí me resultan cada vez más comunes cuando los veo en la teoría y los observo en la práctica. Las personas que tienen miedo a la infección, hablando desde el personal sanitario, les pongo el ejemplo de mis compañeras enfermeras que están en una de las secciones de atención a pacientes en situación de contagio por COVID. Y las compañeras enfermeras empiezan su jornada alrededor de las 6 de la mañana. Son desde las 6 de la mañana, le agregamos 8 horas más y tienen que estar totalmente atentas desde ponerse el equipo de protección hasta su retirada para no cometer ningún error y bueno, poder enfermarse como tal. No es un miedo irracional, es un miedo que corresponde a una situación, pero que tiene ya un tiempo de evolución. Llevan más de 40 días atendiendo pues a esta población, cada vez con mayor presión encima, cada vez con mayor cansancio. Es tremendamente asfixiante el agobio que se está en ese equipo de protección durante 8 horas sin poder ir al baño, sin poder ingerir alimentos, tampoco líquidos.
y bueno, finalmente salir. Entonces, ese es un caso tangible, pero también pueden haber otras personas que a lo mejor no están en esas circunstancias, pero es un temor terrible salir al súper, salir a la calle a hacer algún trámite por miedo a la infección. La frustración y el aburrimiento, como les decía, en el caso de algunos jóvenes o de algunas personas que pues no se tiene como tanta distribución del tiempo dedicado al tiempo libre, valga la redundancia, que no se sabe muy bien qué hacer dentro de casa, cuando no se tiene la costumbre o el hábito de realizarlo. Los chicos que pues dependen también mucho de sus vinculaciones sociales, que aunque tienen sus redes sociales, pues se extraña el contacto social por parte de todos. Entonces pues empieza a suceder una situación de frustración y aburrimiento que puede dar como resultado también conductas de riesgo. Otro de los aspectos que pueden ser tremendamente estresantes, pues son los suministros inadecuados. Cuando vamos al súper a lo mejor y no encontramos lo que solíamos encontrar, que si no hay el arroz, que si no hay pan, ¿y ahora qué hago? ¿Qué va a pasar después si la situación se complica más? ¿Cómo van a llegar los suministros? Estamos en una ciudad pues grande, llena digamos, de servicios. Tenemos, para quienes sabemos usar las aplicaciones, pues muchas facilidades con el Internet, pero hay que considerar que eso no es el resto de la población. Entonces se puede volver una situación tremendamente complicada cuando no tenemos la posibilidad de acceder a los suministros básicos. La información inadecuada, pues sabemos que también las redes sociales, el Twitter, el Face y demás está lleno de información muy valiosa, pero también está lleno de información falsa, que para quienes tienen una personalidad pues más obsesiva, más ansiosa y demás, pues eso puede detonar pues una serie de pensamientos catastróficos. Por eso entre los profesionales de la salud mental se recomienda, bueno, si hay ese tipo de personalidad, por favor, no estar viendo las noticias todo el tiempo, ni estar buscando compulsivamente, por ejemplo. La economía, pues este es uno de los más preocupantes factores que están afectando al mundo entero. Entonces, se critica un poco, bueno, lo que hace un país sobre lo que hace otro ante la pandemia, pero muchas de las estrategias que se siguen en un país y en otro de forma diferente corresponde a su política económica y corresponde a qué podemos hacer para enfrentar la pandemia, pero sin alterar de forma tan significativa la economía. Entonces, hay muchas estrategias que se han implementado, pero eso no quiere decir que la economía no merme o que, como ya sabemos, leyendo una nota el día de ayer, pues se presentan los trabajadores a una de las empresas considerada servicio esencial y resulta que la empresa pues ya había cerrado, no había con quién comunicarse y los trabajadores se quedaron afuera de la empresa pues en el desempleo, ¿no? Entonces, si a esto le agregamos desempleo, que merman los recursos económicos, que tenemos pagos que hacer, tenemos que comer, etcétera, pues se vuelve un tormento chino, agregado pues al resto de los condicionantes que tenemos. Y uno de los motivos de consulta más frecuentes es el sueño. El insomnio como una consecuencia, digamos, universal de este tipo de circunstancias. ¿Por qué sucede? Bueno, porque disminuimos la actividad física, aunque no hagamos deporte, el hecho de salir de casa, inclusive manejar, caminar, subir escaleras, subirnos al elevador, movernos, pues implica un desgaste. Utilizar más tiempo aparatos electrónicos, por ejemplo, dispositivos más en la noche, pues esa luz reflejante también altera el ciclo de sueño. Si a eso le agregamos que a lo mejor no estamos haciendo home office o no estamos trabajando de manera organizada, el sueño se trastoca. Y en el caso en específico de las personas que son más ansiosas o que están trabajando, por ejemplo, en la primera línea de acción, atendiendo a los pacientes en situación de COVID-19, pues los sueños también se pueden alterar. Me decían uno de los compañeros médicos que también motivó el comentario de otros compañeros que estaba teniendo muchos sueños como de mucha acción, que tenía pesadillas o soñaba de manera muy activa. Eso también se ha visto con cierta frecuencia en el personal de salud. Y ojo, porque los trastornos del sueño hay que identificarlos desde el principio si ya empezamos a cursar con ellos y tratar de modificarlos. Porque una vez que el trastorno del sueño se configura, el estado de ánimo se va complicando. En el caso del personal sanitario puede ser un foco rojo de que se está desarrollando trastorno por estrés agudo, por ejemplo. Y ahí es momento de intervenir porque a la larga,
Si no hay una buena evolución, se puede convertir en un trastorno por estrés postraumático, muy similar a lo que tenían, por ejemplo, los soldados de guerra en la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿cómo vamos nosotros analizando ese caldo de cultivo que cada uno de nosotros tenemos? Bueno, pues el tipo y la prolongación de la exposición que tenemos ante la situación de pandemia. Ojo, no quiere decir que porque esté al lado de un paciente en un hospital que atiende COVID-19, el tipo y la prolongación de exposición va a generar un impacto psicológico mayor que aquel que va al súper y tiene miedo de contagiarse. Puede ser igualmente estresante para cada caso. Entonces, ¿quién marca esa directriz? Uno. El incremento de la sintomatología. Atención, si ya pasamos más de 2, 3 semanas y no nos hemos adaptado a tener una rutina del sueño, a que si nos angustiamos, nos ponemos nerviosos, pero logramos mantener la calma, nos logramos mantener ecuánimes y sobre todo funcionamos en la rutina cotidiana, resolvemos cosas, seguimos haciendo nuestras actividades aún estando en casa. Hay que prestar atención dado que puede haber incremento de la sintomatología esperada y una complicación de la misma. Ahí es cuando les digo que vienen esas dos respuestas posibles. Una normal, que la vamos a resolver en un tiempo determinado, y otra que se complica. Y ahí es cuando entra este tercer peldaño que se da con la comorbilidad psiquiátrica o psicopatológica, con inclusive afecciones en el organismo. Y bueno, pues la afectación funcional en todos los ámbitos. Para ello ustedes tienen que fijarse muy bien qué tipo de manifestaciones pueden ustedes experimentar y las vamos a dividir como ven ustedes en esta diapositiva. Manifestaciones o afectaciones de tipo conductual. Ejemplo, mi forma de enfrentar es el parálisis. No hago nada, no puedo hacer nada, no me puedo concentrar, no puedo resolver. En términos de acción, o hay nula acción o las acciones son desorganizadas. Afectivo, lo más común, lo que nos comentan de manera más frecuente es tristeza, desánimo porque esto ya duró mucho, porque no hay perspectiva, puede haber mucha ansiedad, como les decía, dificultades inclusive para mantenerse ecuánime, empezar a llorar de repente, desesperarse, reacciones afectivas. Puede haber irritabilidad en el caso de los niños, por ejemplo, los vemos más enojones, más irritables y también en el caso de los adultos. Manifestaciones somáticas, ojo, aquí me detengo porque fíjense, les voy a comentar un caso de hace 2 semanas. Me contacta una paciente que vio el programa de atención psicológica virtual y entonces ella me comenta que requiere la atención para ella y para su hermano, pero sobre todo para su hermano, viven juntos, son 3 hermanos, 2 mujeres y un hombre. El hermano pues ya tenía muchas comorbilidades, una obesidad mórbida, tenía problemas de diabetes, de hipertensión, pero además tenía alteraciones en el estado de ánimo bajo tratamiento médico. Entonces me dice que lo veía muy ansioso, que pues necesitaba la atención y yo le preguntaba, bueno, ¿qué era lo que más le llamaba la atención? Y me decía, lo que pasa es que él siempre ha tenido dificultad para respirar porque está muy grandote y está obeso, y pues de repente como que se angustia porque no puede respirar bien, pero es la ansiedad, en fin. Acuérdense que hay un principio básico que es primero soma y después psique. Nosotros no podemos asumir ante las manifestaciones somáticas que se trata puramente de ansiedad, menos por las características de la pandemia que estamos viviendo. Les resumo qué fue lo que pasó con ese caso. Hacemos la cita para el día siguiente, para podernos conectar al día siguiente. Y resulta que la hermana me dice que ya no iba a ser posible porque tuvieron que hospitalizar a su hermano. Hospitalizaron al hermano y el hermano falleció una semana después por COVID-19. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que es importante, cuando tenemos dudas al respecto de los síntomas, buscar asesoría. Asesoría psicológica, asesoría en términos de salud mental, que podemos nosotros hacer una exploración para discriminar si se puede tratar de una situación de ansiedad, si se puede tratar por una situación de otra índole, puede haber una mezcla de ambas situaciones, pero hay que estar alertas con las manifestaciones somáticas. Las afectaciones interpersonales, otro de los fenómenos que se están suscitando, que ya hay varios artículos también al respecto, notas periodísticas, sobre el incremento exponencial de las situaciones denunciadas por violencia intrafamiliar.
A mí no me sorprende, no solamente desde una perspectiva a lo mejor de género, que pues hay un análisis al respecto, sino por el hecho de que los humanos en confinamiento y en un estado pues de estrés, por varios motivos que ya he comentado previamente, pues es más, de repente tengamos este tipo de reacciones o de manifestaciones o de desajustes al interior de la vida familiar. Claro que en casos extremos, ¿qué es lo que sucede? Ya también hay casos documentados al respecto, pues hasta homicidios que se están dando al interior de la vida familiar o que se exacerban los episodios de violencia intrafamiliar que ya había previamente y que, bueno, se vuelve todo una situación compleja de resolver. Con respecto a las dificultades cognitivas, aquí, por ejemplo, vamos a dividirlas en dos. En los tipos de pensamiento que podamos tener al respecto, ejemplo, algo terrible va a ocurrir, esto no tiene salida, no tiene escapatoria, seguro me voy a enfermar, seguro estoy contagiado, pensamientos catastróficos, pensamientos con pobre proyección al futuro, o sea, pensamientos de talante depresivo, pero también se refiere en el segundo concepto, esas alteraciones cognitivas, a problemas en nuestro funcionamiento intelectual. Dificultades para concentrarnos, dificultades para tomar decisiones, dificultades para organizarnos en una nueva rutina. Entonces, todas estas alteraciones cognitivas van generando a su vez disfunción en la vida cotidiana. Acuérdense, la primera etapa es natural que tengamos un poquito de cada una y que nos genere un desajuste, pero ese desajuste nos lleva a dos caminos, desadaptación o adaptación. Entonces, es importante que ustedes se observen cómo van al respecto. Y aquí tienen pues un ejemplo de lo que les platicaba hace un ratito, ejemplo de manifestaciones conductuales, pues me aíslo más socialmente. A mí me gustó una definición que escuché por ahí en alguna de las entrevistas que le hicieron a uno de los especialistas que hablaban al respecto, que decía él que podíamos estar en aislamiento físico, pero no en un aislamiento social. Entonces, las redes sociales, para quienes tengan acceso a ello, nos podemos seguir comunicando por videollamada, por grupos de WhatsApp, etcétera. Es importante hacerlo con la familia, con los amigos. Pero hay casos en donde se recurre al aislamiento social a pesar de tener estos recursos. En algunas personas se puede manifestar como hiperactividad, no pueden dormir, no se pueden quedar quietos, hacen, deshacen, etcétera. Reacciones de huida, cambios en el patrón alimentario, hay muchos que están o que estamos de repente desajustando nuestros hábitos alimentarios, comiendo de más, comiendo cosas que no debemos de comer, pérdida del interés. Aquí este punto que comentaré pues ha sido inclusive motivo de temáticas de una de las conferencias que se han estado dando todos los días por la tarde, que es el uso de sustancias, desde usuarios de cannabis, por ejemplo, el incremento del consumo de alcohol, particularmente en mujeres jóvenes, la sensación pues de ausencia, de soledad, la propensión a accidentes si no estamos concentrados, atentos a lo que tenemos que hacer. Me decía una de las pacientes que nos contactó que pues había estado muy angustiada porque su hijo se fracturó el brazo, ahora en estos días estaba jugando y no había en dónde lo recibieran con facilidad, entonces se angustió mucho por esa situación. Y pues bueno, aquí vemos una mezcla entre propensión a accidentes del nene que pues ya estaba aburrido, hiperactivo, no se cuidó, no se fijó, tiene el accidente y por otro lado sobreviene esta situación pues de vulnerabilidad que se hace objetivable cuando no puedo resolver como antes una situación. Entonces, se pueden dar reacciones de negación, ¿no? Decir, no puedo creer que esto esté pasando en el mundo, ¿hasta dónde vamos a llegar? ¿Será tan grave como se ve? ¿Será tan grave como dicen? Agresividad, la pasividad también es un problema enorme. Aquí no pasa nada, no me va a tocar, yo soy joven, soy sano o sana, y entonces entro en una situación de desidia y de pasividad. Ojo, porque por ahí también puede haber estrés enmascarado, pero con una reacción de no enfrentamiento. Dependencia, la enajenación de ya no quiero estar aquí, ya no sé qué hacer, la obsesividad con ciertos temas, la del contagio, la del cuidado, respuestas exageradas ante situaciones que a lo mejor no eran tan graves. Dentro de las afectivas vamos a tener aplanamiento afectivo, ira, irritabilidad, miedo, incapacidad para sentir placer, ansiedad, frustración, pesar, temores, angustia. Ojo, acuérdense que estamos hablando de las afectaciones, cuando nuestra salud mental se ve vulnerada. Habrá personas que ya están totalmente adaptadas, están de buen ánimo o están ecuánimes y realizando su actividad.
Aquí fíjense que era lo que les decía sobre las afectaciones de tipo somáticas, muy frecuentes en los trastornos de ansiedad, pero que pueden paradójicamente confundirse con síntomas por COVID-19. Entonces, hay que hacer cuando somos profesionales de la salud mental, sí hay que dedicarnos un poquito más detalladamente al interrogatorio, no asumir de entrada que es un trastorno de ansiedad, que la persona está angustiada. Hay que explorar cómo ha sido la evolución de sus síntomas, cuánto tiempo lleva. Tenemos que actualizarnos en la temática de COVID-19 para hacer un buen escudriño del interrogatorio que vamos a realizar. Con respecto a las variables interpersonales, podemos tener desde conductas de desapego, evitativas, alejarnos afectivamente de las personas, tener un temor extremo al aislamiento para las personas que a lo mejor ya estaban acostumbradas a vivir solas, estaban bien viviendo solas y de repente sucede esta situación y hay un retroceso en esa sensación de bienestar ante la soledad. ¿Por qué? Porque vienen preocupaciones de si me contagio, si enfermo, quién me cuida, quién me ayuda, la desconfianza excesiva, el ponernos paranoicos con algunos temas, conflictos familiares, sociales, laborales. Si ustedes ven las redes, no me voy a detener mucho en ese tema, pero hace un rato comentaba con mis compañeros, con Jorge, con el doctor Alejandro, que todo este fenómeno de la pandemia da para muchos ejes de análisis, entre ellos pues las problemáticas sociales, laborales y también puntos en común que están pasando en la humanidad a nivel individual y a nivel familiar. Aspectos cognitivos como confusión, dificultad para tomar decisiones, sensación de un futuro limitado, qué es lo que va a suceder, dificultad para concentrarse, recuerdos recurrentes. Si tuvimos, por ejemplo, hablando con las dos hermanas que quedaron, que se murió su familiar, les venían los recuerdos recurrentes de cuando pues falleció. Él falleció en la casa de ellas, entonces estaban teniendo de repente pues flashback. Eso es importante atenderlo de inmediato para que no se nos complique en un trastorno por estrés agudo, en un trastorno por estrés postraumático. ¿A quiénes afecta? Pues la respuesta es que nos afecta a todos. Aunque uno diga, bueno, yo estoy bien, estoy ecuánime, estoy sano, sana, desde que haya una afectación mundial, internacional, en la comunidad, en el país, en la economía, nos afecta a todos. Y pues eso, ya veremos más adelante que hace emerger en cada uno de nosotros una serie de conductas que pueden ser pues muy solidarias y una serie de conductas que pueden ser tremendamente crueles. Ahora, perdón que haga algunas intervenciones anecdóticas. Hoy en el banco, fui al banco, saliendo del hospital, y había un señor que se acercó por lo menos 2 o 3 veces con la señorita de la caja para decirle si ya terminaba, que se apurara, etcétera, etcétera. Una vez que ya le tocó, venía otra señora, una adulta mayor, por lo menos tendría 80 años la señora, con muchas dificultades se movía, se acerca a la ventanilla y el señor se exaspera y le dice, usted no, sigo yo, aléjese de mí, pero con una violencia que pues era palpable para todos, ¿no? A mí me llama la atención porque pues yo no me había tocado ver una reacción de esa índole en el banco, por ejemplo, pero me parece que tiene que ver con toda esta situación de la pandemia, que puede, como les decía, sacar lo mejor de nosotros o lo peor como humanidad. Entonces, ¿a quiénes nos afecta? A todos, sobrevivientes de enfermos y familiares, sobrevivientes con alta exposición al trauma, o sea, equipo sanitario. Ya hay varios casos documentados de personal sanitario que se ha suicidado. Recientemente la urgencióloga de un hospital famoso en Estados Unidos. Hoy leí la nota de una enfermera que estuvo en cuidados intermedios en unidad COVID en Europa. Entonces, no es ajeno este fenómeno a la exposición que puede generar una exposición traumática, una situación traumática en personal sanitario o las personas que de alguna manera pues tiene un impacto psíquico importante. En la familia, en las personas que van teniendo, tienen pérdidas materiales, laborales, económicas, la comunidad y a un país. Entonces nos afecta a todos, y por ello es importante que entre todos empecemos a cuidarnos desde nosotros. O sea, si queremos realmente contribuir a esta situación, la mejor manera de contribuir es con nosotros.
En la medida en lo que podamos, desde la trinchera donde nos encontremos, tratar de cuidar nuestro estado de salud, ayudar a cuidar el estado de salud de nuestros familiares y facilitar las cosas de esa manera. Claro, considerando que en la teoría eso puede resultar relativamente sencillo, pero en la práctica, con personas que tienen otro tipo de circunstancias o, como les mencionaba, o un caldo de cultivo lleno de problemas, no es tan sencillo esta recomendación. Por lo tanto, con estas personas también, quienes tienen o quienes tenemos una situación más favorable, tenemos que aprender a ejercitar la compasión, ser compasivos con el otro, ser comprensivos con el otro y en la medida de lo posible ser solidarios con el otro. El grado de afectación, pues bueno, va en función de las variables que les comentaba. Aquí les puse el ejemplo del personal de salud, porque es lo que más a mano pues vemos en las noticias, lo que ahora pues está digamos en todos lados en cuanto a las descripciones de lo que está sucediendo, y pues vemos reacciones que ya están empezando a ocurrir en el personal sanitario. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con los pacientes que logran sobrevivir? Bueno, pues ya tenemos pues una serie de datos, de secuelas, algunas transitorias, otras permanentes. Por ejemplo, en el caso cómo se vive la enfermedad pues en los hospitales psiquiátricos, o cuando tenemos un enfermo o una persona con una enfermedad psiquiátrica en casa, pues se puede volver realmente para la familia, para el paciente, una situación tremendamente difícil de manejar. Entonces, trastorno por estrés agudo es uno de los trastornos más comunes que se pueden desencadenar ante el impacto de una pandemia como esta en la sociedad. Entonces, podemos pasar de una etapa que le llamaremos trastorno adaptativo, que tiene que ver con estas reacciones que les decía, de miedo, de alarma, etcétera, pero que suele resolverse. Cuando no se resuelve, podemos pasar a una situación de trastorno por estrés agudo. Nuestro sueño está alterado, tenemos respuestas ya de angustia, de ansiedad, de sobresaltos, no podemos tomar decisiones con facilidad. Toda la dimensión de respuestas que vimos, cognitivas, afectivas, conductuales, fisiológicas, están alteradas. La persona puede sentir que ya no tiene control sobre sí misma, que esto que está pasando no es real, que no es su propio cuerpo, en fin, se empieza a alterar prácticamente todos los sistemas que hemos comentado al respecto. El trastorno por estrés postraumático, aquí ya pasamos del trastorno por estrés agudo, no se pudo resolver, pasamos a un siguiente peldaño que es el trastorno por estrés postraumático, que mantiene estas alteraciones, pero ahora tenemos la presencia de imágenes o flashbacks, se le llaman, de situaciones que nos han generado mucho estrés, que puede ser desde una noticia, la vivencia de la pérdida de un familiar, la vivencia de la pérdida de un familiar de otra persona cercana, y que impacta sobre todo ya en cuanto al estado anímico y en la generación, por ejemplo, de síntomas depresivos. Estamos hablando que tanto en el trastorno por estrés agudo como en el trastorno por estrés postraumático, y cuando ya se va complicando el trastorno adaptativo, ya hay alteraciones neuroquímicas que requieren no solamente intervención psicoterapéutica, sino también intervención farmacológica. Es muy importante esto, no hay que estigmatizar el recurrir a la asesoría de un experto en psicofármacos, como es el caso de psiquiatría, por ejemplo, para tratar de acotar los síntomas en conjunto con la psicoterapia. La depresión es otro de los casos que después de un tiempo en donde ya pasamos la fase de alarma, la fase de resistir la pandemia, nos empezamos a agotar, y esto no acaba, no termina, ya empezamos a tener dificultades de todo índole, social, económica, laboral, y entonces empiezan a manifestarse los síntomas depresivos. Ojo, tristeza no es igual a depresión, tristeza es un mecanismo adaptativo, depresión ya no lo es un mecanismo desadaptativo y requiere también tratamiento farmacológico. Entonces, como ven, es un tema complejo en ese sentido, o puede tornarse complejo si nosotros no cuidamos lo que tenemos que cuidar. En términos generales, lo que tenemos que cuidar es el uso de nuestro tiempo libre, tenemos que cuidar el realizar una actividad física en casa, tenemos que tratar de estrechar los lazos con las personas cercanas, con nuestros afectos, tenemos que tratar de cultivar una vida interior cuando eso es posible, tenemos que tratar de pensar y vivir un día a la vez sin adelantarnos, tenemos que tratar de organizar la vida familiar, para que no se vuelva también un agente caótico. Entonces sí es importante considerar estos factores
para cuidar nuestro estado anímico. Quisiera comentar de manera muy breve porque para nosotros, para quienes estamos en el campo del área médica, paramédica, salud mental, resulta hasta cierto punto, pese digamos a lo dramático de la situación que nos toca vivir, resulta fascinante en el sentido científico, clínico, el comportamiento tan complejo de este virus. Y este virus no perdona tampoco el sistema nervioso central. Entonces ya tenemos, aquí les puse de forma muy resumida una revisión pues de artículos que estuve leyendo, que estuve estudiando desde que inició la pandemia y que tiene que ver pues con casos ya documentados de manifestaciones neurológicas, de manifestaciones neuropsiquiátricas, de alteraciones estructurales, alteraciones funcionales en el sistema nervioso central. Recientemente pues ya están saliendo datos de ictus cerebral, sobre todo en pacientes jóvenes. Entonces realmente este virus tiene vuelto literalmente loco a la humanidad porque su comportamiento es un comportamiento complejo. Y aquí tienen una serie de documentos, de papers científicos que hablan sobre diferentes aspectos del impacto de COVID-19 en el organismo, pero fíjense estas temáticas que realmente a mí me resultan muy interesantes, que es el efecto de la deprivación social, del confinamiento social en el sistema nervioso. Se ha estudiado el confinamiento como tal en otros fenómenos, por ejemplo, en actos terroristas donde secuestran gente, en cosas muy psicopatológicas de familiares que encierran a otros por meses, por años, etcétera, y donde se documentan cambios en el cerebro. Pero también el confinamiento en las cuarentenas y demás puede generar modificaciones. ¿De qué depende esto? Pues del tipo de estimulación que tengamos en nuestro confinamiento. Si la estimulación es una estimulación pobre, es una estimulación que afecta nuestro ciclo circadiano, que afecta nuestro metabolismo porque comemos de forma inadecuada, porque a lo mejor estamos todo el tiempo en las redes sociales. Hay estudios muy interesantes, por ejemplo, que están dando ahora del consumo de pornografía en los diferentes países, ¿no? Que a lo mejor uno puede decir, no, pues qué chistoso, qué gracioso, pero ya empieza a resultar alarmante cuando vemos consumo de pornografía infantil, por ejemplo, cuando observamos pues el comportamiento de las llamadas por violencia, cuando vemos una nota, esta es una nota real, donde un paciente con esquizofrenia que estaba en confinamiento baja a pasear al perro, le dice el guardia civil que se regrese porque no puede pasear al perro, le dice, pero es que necesito salir un poco y necesita el perro hacer sus necesidades. Le dice, no señor, regrese. El señor regresa, tenía diagnóstico de esquizofrenia y tira al perro por la ventana y desde luego el perro muere. Entonces, podemos ver reacciones de todo índole y manifestaciones en la conducta que tienen que ver con cambios en el sistema nervioso central. Ojo, no estoy diciendo que el confinamiento entonces lleva a ese tipo de reacciones. No, reitero, es un caldo de cultivo, pero estamos viendo muchos estudios. Este es un estudio interesante. Después de 520 días de confinamiento, por ejemplo, ¿no? Tiene unas bellas imágenes para quien le guste las neurociencias, la metodología de la investigación, que pueden disfrutar, digamos, desde el punto de vista académico y científico al leer pues estos hallazgos que son nuevos y que tienen que ver con el efecto de COVID-19. Aquí ven otro de los artículos que tienen que ver con stroke, con pacientes en Wuhan, China, sobre el efecto de COVID-19. ¿Qué es lo que podemos hacer al respecto? Ahorita pues hay varias alternativas de intervención psicológica de manera online, hay programas gratuitos para ello. Quienes tienen ISSSTE, por ejemplo, nosotros habilitamos uno específicamente en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre. Hay varias iniciativas, inclusive sociales, de profesionales independientes, que están brindando este apoyo de manera solidaria. Entonces, si nosotros tenemos dudas de alguna de los planteamientos que desarrollé en esta primera parte de la ponencia, es importante que nos atendamos. No dejen crecer la sintomatología. Piensen, si ya estamos en una fase de trastorno adaptativo, si ya se nos está complicando, si nos hemos adaptado, cómo mantener ese estado de adaptación y hacerlo velozmente. En términos de intervención psicológica y neuropsicológica, hay alternativas de tipo presenciales que se están dando en los hospitales, pacientes que tienen COVID-19. Nosotros estamos trabajando de manera presencial
con estos pacientes tomando previsiones al respecto. Tenemos intervenciones virtuales, intervención robótica. Eso es lo que yo quería que vieran. Esas son imágenes que nos comparten compañeros del hospital. Vean ustedes, pues afortunadamente ellos cuentan con el equipo de protección, pero pues son horas y horas que uno tiene que estar pues con ese equipo de protección. Ya hay muchas fotografías en las redes sociales de las laceraciones que ocurren en la piel. Además el uso pues de los líquidos para limpiarnos, que tenemos que estar todo el tiempo haciéndolo. Y pues bueno, el hecho de estar con el paciente que sabemos que es COVID positivo, recibir los aerosoles del paciente, pues es una situación extremadamente estresante. Sin embargo, tenemos que hacer nuestra actividad y tenemos que tratar de hacerla bien y de manera segura. Aquí ese es parte, digamos, de un aspecto importante de las intervenciones presenciales, pues de tener el equipo adecuado. Si por algún motivo, pues uno tiene que acercarse al consultorio del médico familiar, del especialista, es importante que tanto el paciente como el especialista se protejan. Esa es una implementación que nosotros hicimos también, es una cabina de protección para hacer nuestras evaluaciones y que también la estamos implementando y la estamos probando con una de las pacientes, que es una paciente que no tiene COVID-19 y estamos haciendo parte de la prueba de cómo es el protocolo, cómo debe de ser el protocolo de aplicación de instrumentos, etc. Esta es una de las intervenciones que hacemos, que es el protocolo de intervención virtual con un consultorio virtual. Nos podemos conectar con el paciente, con sus familiares de manera simultánea. Estamos haciendo intervenciones para todas las edades. Ya tuvimos intervenciones con niños, intervenciones con pareja, intervenciones con adultos, intervenciones con varios miembros de la familia. Hemos tratado de recurrir a las facilidades que ofrece la tecnología moderna cuando se puede acceder a ella para hacer este tipo de intervenciones. ¿Qué se hacen las intervenciones? El manejo de los síntomas que les acabo de mencionar. Ya estamos en la fase de alarma, hay muchas solicitudes de consulta, si es normal que me pase esto, no puedo dormir, si tengo contagio, si no tengo contagio, estoy en una situación caótica porque perdí a mi hermano, en otra situación porque no tengo dinero. Ahí tienen el caso izquierdo, es una paciente de nosotros del hospital con cáncer y su mamá, y pues ambas preocupadas por la situación, recibieron la intervención. En el otro de los casos es un paciente perdón, que dio positivo por COVID-19 y pues está hospitalizado y pues ahí estamos haciendo la intervención. Él debutó con síntomas de ansiedad. Él es paramédico y pues él nos contaba que asumía que se había contagiado en uno de los traslados. Ahorita él ya se fue de alta afortunadamente, tuvo una evolución favorable y pues bueno, se está haciendo intervención psicológica, neuropsicológica para todas las edades. Esos son ejemplos de pantallas reales, ahí trabajando virtualmente con los pacientes. Y bueno, esta es una de las últimas incorporaciones que hicimos, ya salió el día de hoy en los medios de comunicación. Ahí lo pueden buscar en Excelsior o en el programa, hoy salió en el programa de Yuridia Sierra, la implementación con robots que estamos haciendo en el hospital. Entonces tenemos a Da Vinchito Robotino, a Covidia Robotina y estamos tratando de mejorar las aproximaciones con los pacientes de manera segura y también procurando un enlace más efectivo entre los profesionales, entre el paciente con sus familiares, entre la familia con los profesionales y tratar también a su vez de darle la atención lo más cálida posible al paciente, cuidando los aspectos de bioseguridad. Les pongo esta mirada de Covidia Robotina, que es la robot que empezamos a implementar ahora. Ahí la estamos probando con el equipo de nosotros, pero pues Covidia Robotina ya fue a atender pacientes en hospitalización y ahora está iniciando con ese proceso nuestro segundo robot, que ahorita lo van a ver. Ahí está Covidia Robotina. Y pues bueno, esta es la prueba que ya hicimos en hospitalización con pacientes, con compañeros. Para hacer la prueba nosotros nos tenemos que meter, pero realmente son dispositivos que nos facilitan con su tecnología robótica
estar prácticamente en otras áreas del hospital o estar en otra locación diferente al hospital, en otra delegación, en otro estado, inclusive en otro país, y poder acceder mediante la tecnología robótica a un intercambio humanitario, un intercambio social con el robot. Bueno, ese es el acceso a la unidad de COVID antes de cambiarnos. Y viene pues todo el efecto, como les comentaba, de la vulnerabilidad del estado anímico que puede ser un motivo, digamos, de atención pues ya cada vez más inmediata para el profesional de la salud. Esto es un ejemplo de la Ciudad de México. Afortunadamente pues tenemos esta alternativa. Por ejemplo, se han hecho convenios con varios hoteles, moteles para recibir al equipo sanitario que nos encontramos trabajando con COVID-19. Y pese a que puede ser un alivio el tener un lugar alterno donde dormir, donde bañarse para no tener el estresor de contagiar a la familia, también puede ser un motivo de estigmatización, de saber que en ese lugar, en ese hotel es un hotel COVID y ahí está pues gente que puede ser motivo de contagio. Entonces, hay recursos que ofrece el Estado que son muy buenos, pero a la vez pueden tornarse también una situación de riesgo. Eso que ven ustedes ahí es la asignación de mi espacio en un hotel con el que hubo convenio para poder tener este resguardo. Esa es otra de las situaciones. Por ejemplo, eso es un permiso para circular en la calle, que a mí pues realmente pues, entre que me da alivio que tengamos este recurso, y si nos para la policía, pues poder mostrar ese permiso, pero pues a la vez no, porque vemos vulnerada de alguna manera por toda la situación de la pandemia, pues nuestras libertades. Claro, con un motivo, digamos, legítimo, que es el de la protección a la salud comunitaria, pero pues sí es una situación que genera ambivalencia. Esto es parte de materiales también a los que podemos acceder. Hay muchos en las redes. El gobierno del Distrito Federal, la Secretaría de Salud a nivel nacional y demás está teniendo una generación de materiales que pueden ayudarnos para cuidar nuestro estado de salud, para seguir las recomendaciones en situación de distanciamiento físico, de estar en confinamiento y tratar de que nuestro estado anímico no se vaya complicando, así como también la asesoría de personal de salud que nos puede facilitar nuestra atención. Ya con esto voy terminando. Este es un video. Ahí están viendo la visión de robotina con el equipo médico y sanitario. O que me están diciendo, creo que no corre el video, pero bueno, es un video que pues llamó la atención. Es una visión que tiene la robot, que detecta movimiento, que detecta gestos inclusive de la cara, que es muy difícil pues con todas esas máscaras que tenemos encima, pero lo que llamó la atención es la respuesta del personal. Y pues la respuesta del personal ante el efecto pues de intervenciones con el robot y demás fue positiva. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Pues que todos necesitamos procurarnos entre nosotros, brindarnos atención la que podamos ofrecer, cuidarnos entre nosotros y también pues cuidarnos a nivel individual. Esto es parte, lo voy a pasar muy brevemente porque ya me quedan 2 minutos para concluir, que son los fenómenos psicosociales que están vinculados con otras líneas temáticas como la filosofía, la bioética, el derecho, ¿no? Casos extremos, como les decía, pues del lado izquierdo de un paciente que intenta suicidarse por tener COVID-19 y a las pocas horas fallece por efectos del COVID-19. Eso es el tema del suicidio ante el diagnóstico, pues es algo terrible y pues es algo que se ha presentado en varios países. El lado derecho ven donaciones que hace la gente a manera individual, las empresas en algunos de los casos. Abajo, pues una nota muy sonada de todo un complejo de edificios que está enfrente del Hospital 20 de Noviembre, que cada noche a las 8 de la noche
cantan, ponen música para tratar de dar ánimo al equipo médico. Ese es un artículo de un experto en bioética, el doctor Héctor Mendoza, que nos habla sobre pues lo peor y lo mejor que puede representar la pandemia para una sociedad, para la humanidad, y pues lo vemos nosotros en varias reacciones. Los problemas que generan pues las decisiones en salud, el criterio pues el azar, de ver quién le toca el respirador o quién no le toca, o si es muy mayor, pues ese ya no, y si es muy joven, ese sí. O sea, cómo actuar ante la falta de recursos y ante la superación de la pandemia. ¿Qué pasa con aquellas profesionales que les toca pagar el respirador y ayudar al paciente a morir en paz? ¿Cómo hacemos para manejar la situación de la ausencia de despedida del familiar con su paciente? ¿Qué es lo que sucede con las faltas de equipo, con el personal que está en primera línea de acción? ¿Qué pasa con los cuidados paliativos para el enfermo que se está complicando? ¿Qué pasa con la decisión de intubación? ¿Qué pasa cuando el paciente pues no alcanza ningún espacio en un hospital, como ha pasado en varios lugares del mundo? En fin, el manejo de los cadáveres, los rituales religiosos en relación a la pandemia, cómo afecta este aspecto psicológicamente hablando. Algunas situaciones que también han cambiado en cuanto a procedimientos médicos. Por ejemplo, en Estados Unidos se declaró no realizar procedimientos de aborto porque no eran de primera necesidad. Entonces, ahí se puede dar en países que lo permiten o en lugares que los permiten una afectación a personas que optan por esa alternativa, y puede ser una afectación a derechos constitucionales. ¿Qué va a pasar en el futuro? No lo sabemos, pero nos tenemos que tratar de adaptar muy rápido. Uno de los artículos que leí recientemente decía que todo el mundo en Wuhan padece un trauma y el futuro de la humanidad después de esta pandemia puede ser algo similar. Yo creo que pues los determinismos en estos casos pues no hay que ser tan sentenciosos. Yo en este caso, pues, con el resto del equipo con el que me encuentro trabajando, estamos en una situación de estrés, pero tratando de mantenernos bajo equilibrio psíquico, y pues mientras se pueda, seguiré practicando mis pasatiempos y espero que ustedes también los suyos en la medida de lo posible. Muchas gracias, y son las 9:01, concluimos mi intervención. Lucía, muchas gracias. Fíjate que aquí está el doctor Alejandro López. Tenemos algunas preguntas, sobre todo en ese punto último que tocaste con respecto a los pasatiempos y todo. ¿Qué tip algún tip que le podamos dar a nuestros amigos para aprovechar este tiempo que estamos en aislamiento, para el orden, para algún tip que pudieras darnos? Claro que sí. Los tips, digamos que son relativamente sencillos de hacer cuando podemos acceder a esta alternativa. Uno de los tips es recurrir ahora sí que al internet, como hemos hecho para muchas cosas. Hay varias clases de diferentes actividades, desde clases de música, clases de arte, clases de literatura, clases de ciencia. Por ejemplo, intercambios como estos que son gratuitos, que son de fácil acceso cuando tenemos internet, cuando tenemos aplicaciones. Tenemos clases deportivas, tenemos clases de baile, clases de entrenamiento aeróbico. Tenemos muchas actividades que pueden realizarse si disponemos de ese tiempo, si podemos tener un espacio en casa para realizarlos. Ejercitarnos a nivel físico, a nivel intelectual y a nivel afectivo. Y para ello también es importante mantener un orden en la rutina, hacer el esfuerzo de levantarnos todos los días a la misma hora, establecer bien nuestros horarios de desayuno, de almuerzo, de cena, tratar de comer de manera saludable, no excesiva, tratar de evitar las grasas, de evitar los refrescos, los alimentos demasiado azucarados, aprovechar estos tiempos para mejorar las relaciones inclusive familiares, o para acercarnos a la familia, a los amigos, tratar de hacer cosas mentalmente y físicamente con nuestro tiempo libre. Entonces, las recomendaciones, digamos que se resumirían a dos: ejercitar el intelecto, ejercitar el afecto mediante las relaciones interpersonales, y ejercitar, esto es muy importante, la actividad física. Todo ello, si lo conjugamos, está más que demostrado, mejora el sistema inmunológico. Tratar de no anticiparnos también al futuro,
tratar de ser realistas, sí, cuidadosos, cautelosos también, pero no dejar que el miedo nos domine o irnos al otro extremo de la desidia absoluta y de la minimización absoluta de la situación, que no nos lleve a movilizarnos y adaptarnos a este nuevo orden que se está dando en todo el mundo. Doctora, hay muchas preguntas, pero yo creo que vamos a dejarlas pendientes, que lleguen al correo de usted o de Prevem, porque es un tema para dar mucho, pero mucho. De hecho, aquí me está preguntando sobre el alcoholismo, sobre el comer por ansiedad, que son también factores que están pasando ahorita. Hay gente que dice que mejor una copita de alcohol que para que el virus se muera por el alcohol sí mismo, que si se lo unta en las manos, que no hará la garganta. Entonces la gente ya está volviendo ahorita ya esquizofrénica. Bueno, de hecho, el presidente Trump, inclusive salieron ahí varios memes al respecto, que preguntaba el presidente Trump si inyectándose Lysol o una cosa así podía ser benéfico para mejorar un estado de salud, ¿no? Entonces, imagínense, pues, todos los pensamientos que pueden venir en relación a esto, ¿no? Entonces, sí, quiero hacer una pregunta nada más. Sí, claro. Creo que es importante, como vamos a estar confinados en un cuarto cerrado, saber si algún color en especial puede provocar más estrés o más preocupaciones a la persona, por el tipo de color de la pared. Bueno, lo que puede generar en todo caso es el tema de la luz, si estamos, desde luego que las habitaciones más claras, por ejemplo, son mejores porque las podemos oscurecer cuando es tiempo de oscurecerlas para dormir. Pero si además tenemos colores a lo mejor demasiado oscuros o demasiado estridentes, por ejemplo, que si verde, rojo, fuchsia, que de repente pues hay diseños así dentro de casa, pueden generar también una especie de estrés perceptual que aunado a las dificultades que se dan también con el acceso a la luz en los espacios y la ausencia de la misma en el tiempo que debe de estar, más este tipo de colores, por ejemplo, en la casa, pudieran generar un tipo de estrés ambiental y de estrés perceptual en la persona. Yo creo también, doctora, después de que cuando pase la pandemia, nos va a tener que apoyar con una plática igual para ver cómo nos reponemos y cómo adaptarnos a la nueva realidad del país. Pues yo creo que sí, pero yo creo que también ustedes me van a tener que ayudar, porque yo primero descubro cómo lo hago y después ya les comparto mi experiencia. Dice Lucía que no la podemos agendar ahorita. Sí, no, ahorita a ver quién me agenda a mí. Me voy a agendar con Robotina. Oye, Lucía, pues muy agradecidos a nombre de Prevem. De verdad te agradecemos muchísimo este chat médico Prevem. Nos diste información muy valiosa. Está en la pantalla el correo de la doctora, por si se quedaron algunas dudas aquí todavía pendientes, algunas preguntas. Sé que andas muy ocupada, pero ojalá y puedas ayudarnos a responder esos correos. Y bueno, pues muchas gracias. Recuerden que el chat médico Prevem es siempre el último miércoles de cada mes a las 8 de la noche en vivo. Lucía, ha sido un placer tenerte esta noche. Agradecemos mucho tu ayuda y pues gracias a todo el auditorio, a todas las personas que estuvieron con nosotros. Muchas gracias por acompañarnos y buenas noches. Buenas noches, Jorge. Buenas noches, doctor Alejandro. Y muchas gracias a los participantes por estar. Gracias, doctora. Hasta luego, cuídense. Adiós. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.